Arranquemos, por favor. Estoy empezando clases. ¿Estamos? Estoy empezando clases. Derecho civil. Las anteriores sesiones hemos hablado del derecho público. Hemos hablado del Estado, hemos hablado de la constitución política del Estado y finalmente hemos hablado del derecho del trabajo. Son normas absolutamente públicas. ¿Por qué? Porque papá Estado las va a regular, las va a regentar, las va a fiscalizar. En cambio, ahora entramos probablemente a la parte que más les guste, a la parte privada, es decir, al sector en el cual los sujetos de derecho, sean personas naturales o jurídicas, van a desempeñar actividades privadas. ¿Qué significa actividades privadas? Actividades civiles y actividades mercantiles. ¿Qué significa actividades civiles? Son las que ustedes hacen todos los días. Por ejemplo, cuando te casas, cuando te divorcias, qué sé yo, cuando tienes un hijo, son actividades civiles. Y en ese sentido, ¿por qué estamos hablando de derecho civil, Jacob, si nosotros estamos haciendo derecho de empresa? Porque el derecho civil es la parte más amplia o genérica y el derecho mercantil es una parte que está dentro del derecho civil. ¿Qué significa ello? Muchas normas de derecho mercantil las vamos a tomar del derecho civil cuando existan lagunas o vacíos. ¿De acuerdo? Por eso es que vamos a entrar a tocar el derecho civil. Es una materia fascinante. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Y es una materia que los abogados la llevan durante toda su carrera. Empiezan el primer semestre con civil y cierran el octavo semestre con civil. ¿Por qué? Porque es así de amplio. Solamente vamos a empezar a comentar y nos vamos a meter en materia con el Código Civil. Este Código Civil fue aprobado o fue promulgado mediante decreto ley 12.760 del 6 de agosto de 1975. ¿Por qué les he leído esto? Decreto ley, no una ley, porque el que era presidente en ese momento era Hugo Garcés Suárez, era un dictador. Y entonces ellos no sacan leyes, es el Congreso el que saca leyes. Y entonces, para ponerlo más cute, no puso decreto supremo, sino que se inventó la figura de un decreto ley. Eso no existe. Eso no existe. Se dan cuenta, es una mezcla del Ejecutivo con el Legislativo, pero la sacaron el 6 de agosto del 75. ¿Por qué? Porque se conmemoraba los 150 años de voto. Eres sesquicentenario. En ese sentido, de una manera muy desinteresada, el presidente Banzer entregó códigos al Estado boliviano. ¿Por qué lo he dicho de una manera muy desinteresada? Porque no deberías hacer eso. Es una ley o es una norma jurídica y no tienes que esperar un día especial para regalar algo a este país. Además, no le regales. Hay que regularlo y pare de contar. O sea, eso de que voy a regalar algo es muy grandilocuente. Recuerden que el presidente Evo Morales quería regalar, en vez de estas de Banzer, él quería cambiarlas porque obviamente ya habían pasado 50 años y quería tener las famosas o los famosos códigos Evo Morales. Afortunadamente no se le dio eso y además solamente debería ser aprobada por un número de ley. ¿Cuál es la diferencia entre un código civil y una ley civil? ¿Saben? ¿Creen que hay diferencia? ¿Quieren buscar qué significa código, por favor? Solamente código.
¿Le escucho? ¿En qué año, por ejemplo, va a ser este derecho? Acabo de decir en el sesquicentenario, 1975. Entonces cuando justamente él estaba dictador, ¿no? Pero que acabo de decir, imagínese si no era presidente, él que iba a promulgar nada. No, Si pero habla- después es la única persona que creo que en América Latina de que fue dictador y también fue elegido. No creo que sea el único, pero en Bolivia sí, probablemente. Ok, listo. ¿Qué es código? Le escucho, por favor. Bueno, el código en definición general, según es un conjunto de signos, símbolos o reglas que se emplean para representar y transmitir información, ideas o instrucciones de manera entendible dentro de un sistema determinado. ¿Alguien más tiene una definición de lo que es un código? Dama. El Código del Derecho es una recopilación sistemática y organizada de leyes y normas jurídicas. Dice, el código es una recopilación organizada y sistemática de leyes y normas que regulan una materia específica u un sistema jurídico completo, como el Código Civil o el Código Penal. Su objetivo es hacer el derecho más claro, accesible y conciso, superando la fragmentación y permitiendo una mayor certeza jurídica en la aplicación de las normas. Voy a volver. Un código es una recopilación organizada, estructurada, sistemática de leyes y normas que regulan una materia específica o un sistema jurídico completo como el Código Civil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una compilación de leyes. El código es una compilación de leyes. Por eso tenemos Código Mercantil, Código Penal, Código Civil, Código Minero. La Ley General del Trabajo es una ley. Pregunta, ¿creen que es más importante un código que una ley? Una ley civil y el Código Civil, ¿creen que una de ellas tiene más jerarquía? Este es un código civil y digamos que hay una ley en cualquier materia civil. ¿Creen que tiene más jerarquía esto? Porque está sistematizada, organizada y estructurada y compilada. Son leyes. Por lo tanto, esa ley también podemos incluirla y es parte del código. O la otra, podemos desmembrar este código. Podemos desmembrarlo en 25 libros, por ejemplo, que tiene, y tener cada uno de ellos separado. El código no es más que una ley. Tiene el mismo valor, solamente que están compiladas y están estructuradas y están organizadas de manera sistemática. Precisamente les había dicho que los estudiantes de Derecho la llevan durante toda su carrera. Empiezan con Introducción al Derecho, empiezan con Derecho Romano y van a llevar eso en el primer semestre. Llevan Civil 1, que es personas, llevan Civil 2, que son derechos reales, llevan Civil 3, son obligaciones, Civil 4, contratos, Civil 5, derecho sucesorio, y después llevan 2 procedimientos civiles para saber llevar adelante los procesos, y si fijan, han llevado 8 civiles, lo que hace clarísimo lo que les dije, que llevan desde el primer semestre hasta el último semestre, todos los semestres llevan civil. Es fundamental. Si ustedes me preguntan cuál es la materia troncal del derecho, la respuesta es el derecho civil. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y miren cómo están las circunstancias dadas en este momento, que muchos ordenamientos jurídicos, en el caso boliviano, hay una separación entre el derecho civil y el derecho mercantil o el derecho comercial, el que quiera, es lo mismo, pero la nueva tendencia que se está dando a nivel internacional hace que, por ejemplo, Francia y Argentina hayan subsumido dentro del derecho civil también el derecho comercial. ¿Por qué? Porque dicen es un acto entre personas particulares. ¿Está claro? Probablemente sea la tendencia que adquiera Bolivia, no lo sé. Veremos qué dicen los legisladores
en este momento están separadas. Tenemos código civil y código mercantil, pero en algunos otros países se ha vuelto, en este caso, si comparamos con el boliviano, sería el sexto libro que tendría el código civil, el código mercantil. El código mercantil es bien extenso también, lo vamos a tocar posteriormente, ya les he dicho, es una introducción y que nos llevará unas 2 o 3 semanas y después ya vamos a meternos con derecho mercantil. ¿Es un buen código civil? Sí. ¿Quién más nos regaló el código mercantil? Banzer. Banzer regaló, en realidad la palabra exacta es promulgó su gobierno, el código penal, el código civil, el código mercantil. ¿Qué hizo en ese momento? Modernizó el sistema jurídico boliviano quitando los códigos Santa Cruz, de Andrés de Santa Cruz, que eran de 1831. ¿Fue bueno o fue malo? Yo en verdad creo que sí merecía modernizarse ello. Nuestros profesores también nos decían ello, pero recuerden que una ley, por antigua que sea, no significa que esté caduca o que sea mala. El ejemplo claro que les voy recordando permanentemente es que todas estas leyes, todas esas disposiciones están sostenidas en el derecho romano, y el derecho romano tiene 2000 años. Se nota que los romanos fueron unos capísimos para hacer derecho. ¿Está claro? Si ustedes me preguntan, el derecho romano está alive and kicking, vivito y coleando. Y eso es admirable. No he dicho italianos, he dicho romanos. ¿Está claro? Romanos. Romanos no significa italianos. Los romanos también son parte de Italia, pero recuerden que hay piemonteses, hay fiorentinos, hay ¿qué se llama? Venecianos. Una cosa es ser romano y otra cosa es ser de otras provincias de Emilia Romagna. El romano es romano. ¿Está claro? Ellos son los que han hecho el derecho romano y han hecho el imperio romano, no los otros que ahora son imperios. Vamos adelante. ¿Por qué he hecho este comentario? Este código civil y el código mercantil están sostenidos o tienen como fuente principal el código civil y el código mercantil italiano. El código civil y código mercantil italiano lo hizo un caballero que se llama Francesco Messineo. Francesco Messineo era un tipo que yo lo odiaba en la carrera cuando estudiaba. ¿Por qué? Porque era muy complejo, era muy abstracto. Pero ya cuando maduras y cuando ves de otra manera el estudio de esas materias como el civil o mercantil, y ya no estás para probar el examen y responder bien y te vale madres, empecé a admirarlo y ahora es mi ídolo, Francesco Messineo. Es un tipo recontra abstracto, no se lo recomiendo para que lo estudien ahora, probablemente ni los de derecho quieren estudiar, por eso les doy libros más simplecitos como los de Kaun y compañía, que son piece of cake. En cambio, Messineo es un tipo muy, muy interesante. Hizo los códigos civiles y mercantiles de Italia, que fueron inspiración para los códigos civiles y mercantiles, entre otros, de Bolivia, de Chile, de Perú, de Colombia. Se dan cuenta que es un tipo muy, muy, profesionalmente hablando, muy capaz. ¿De acuerdo? ¿Son buenos, son malos? No, están bien. Yo creo que estamos bien. ¿Te satisfacen? Sí, yo creo que sí. Satisfacen, y con ese prolegómeno nos vamos a meter a estudiar algunos de los artículos más destacados de este Código Civil. Les apuesto que les va a gustar. Les apuesto que les va a gustar. Vamos adelante. Dice, artículo, empieza y dice libro primero. Ya les he dicho que son 5 libros. Vamos a tocar el libro primero, que es de las personas. Habla de las personas naturales como nosotros y de las personas jurídicas como son las asociaciones o las sociedades. Dice el artículo 1.
quiero que me sigan la lectura para entenderla mejor. Comienzo de la personalidad. Cuando habla de comienzo de la personalidad, está hablando de comienzo de la personalidad jurídica, no de la personalidad psicológica. ¿De acuerdo? Está hablando de la personalidad jurídica. Y dice, el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida. El nacimiento con vida se presume, salvo la prueba contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. Recuerden que esto es de 1975. ¿De hace qué? 50 años. Ok, volvemos. Dice comienzo de la personalidad. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad, si quieren aumentar, jurídica. Al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida. El nacimiento con vida se presume, salvo la prueba contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimiento quirúrgico. Desglosemos. Dice, el nacimiento señala el comienzo de la personalidad jurídica. ¿Qué te significa la personalidad jurídica? Era la pregunta que no me respondieron. ¿Qué te genera qué? Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. El momento, el primer segundo de vida que tú has nacido, tienes derechos y obligaciones. Ejemplo de derecho, derecho a la vida. Ejemplo de derecho al nombre, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho. Pero también tienes obligaciones. Por ejemplo, una obligación que la vas a adquirir en el tiempo es pagar impuestos. Otra obligación que vas a tener es servicio militar obligatorio, y que incluso tienes que ir a la guerra si tu estado te exige que vayas a defenderlo, solamente por darles algunas obligaciones que no son del todo satisfactorias para nosotros. Por lo tanto, nace la personalidad jurídica el momento en que tú has dado tu primera señal de vida. Señor Oña. Tengo una duda un poco extraña. ¿Qué obligaciones tiene una persona recién nacida? O sea, nos ha dicho los derechos, pero no una obligación que tiene ya de una vez una persona recién nacida. Su pregunta se ha adelantado. En realidad, las personas van a empezar a tener plenitud de derechos y obligaciones cuando lleguen a la mayoría de edad. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos? O sea, por ejemplo, un ñato que tiene 7 años, ¿qué obligaciones tiene? Nada. Entonces, por eso, cuando llegue, ahorita hemos hablado del nacimiento de la personalidad jurídica, y en unos minutos más vamos a hablar de la capacidad jurídica, que es la que le genera derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? En este caso, inicialmente solamente tienes derechos, porque eres un menor de edad. Por eso es que era tan importante la ciudadanía también, porque eso te genera derechos y obligaciones. Tengo el derecho de poder ser elegido, me llamo Edman Lara, y también poder elegir. Yo me llamo Juancito Pinto y voy a ir el próximo 19 a elegir a mi presidente. ¿De acuerdo? Aquí, quiero que este artículo es fundamental y empiecen a ver y a valorar lo que estamos hablando. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. ¿Por qué? Dice, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle. Por ejemplo, ¿qué? Lénense está en el estómago de su madre, y entonces tiene abuelos, tiene bisabuelos, y tiene tíos que, si uno de ellos fallece, les da, si él nace, sin lugar a dudas, va a seguir en la línea sucesoria para poder ser un heredero. Entenderán esto mucho más si se imaginan una familia o una casa real donde los primogénitos, los que nacieron varones tienen prioridades, etcétera, etcétera. Dense cuenta lo que está diciendo. Por eso es que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecer. ¿Y por qué he incidido 2 o 3 veces en este segundo parágrafo de este artículo? Porque miren la contradicción que se puede dar en un tema tan complejo y tan
en este caso polémico, como es el aborto. ¿Por qué? Porque el propio sistema, o dentro de una sociedad, el ordenamiento jurídico te puede decir, reconocemos el aborto, por distintas causales. Puede ser por deformación, puede ser por violación, puede ser por muchas cosas. Y realmente les he dicho que ese es un tema, para mí, muy complejo, como la eutanasia, que yo no tomo parte de ello. El que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Siempre lo he dicho en esos dos temas. ¿Por qué? Vas a matar a tu padre o a tu abuelo, pero si lo estoy viendo que está sufriendo y escucho que sus huesos están estallando todas las noches porque tiene cáncer y se va a morir de aquí a mañana o pasado, de aquí a una semana, y tengo que seguir esperando ello, ahí está el dilema del sujeto que va a ser eutanasio. ¿Está claro? Véanlo así. Lo mismo, el aborto. Tú no puedes obligar a una persona que tenga un hijo cuando no lo quiere tener. ¿Cómo le vas a obligar? Y muchas veces vemos que detrás de la persona que está yendo a hacer el aborto hay toda una complicidad. ¿Y quiénes pueden ser? Los enamorados, los maridos, los padres, los amigos, las hermanas, los tíos, etcétera, etcétera, que se vuelven cómplices también de esa decisión que está tomando esa persona. ¿Han visto? Persona, porque antes de ser mujer u hombre, es una persona. Y hay que respetarla como persona. Vamos adelante. Por eso dices que paradójico. O sea, van a matar o van a abortar a una persona hasta las 6 semanas, de acuerdo, eso dice la ley. Pero ¿qué pasa si de pronto una madre decide abortar a los 6 meses, a los 7 meses? El ordenamiento jurídico te lo prohíbe. Y ahí está el doble discurso. No voy a hablar de moral. La norma es muy objetiva, es norma jurídica, no es norma moral. Y entonces, ¿qué pasa si de pronto, un día antes de nacer su hijo, agarra y dice, no quiero tener este hijo, porque lo ha pensado? Entenderán que a las 6 semanas probablemente no había dimensionado la responsabilidad que se está generando. Y en este caso, ya no puedes abortar. Hubo un deadline y te dicen, a partir de este deadline, tú no puedes abortar. Tú no puedes abortar. Lo tienes que tener al hijo sí o sí. Y de pronto, si un día, 1 hora, 1 minuto después de haber tenido a tu hijo, decides aniquilarlo, te vas a ir a la cárcel por infanticidio. ¿Está claro? Te vas por infanticidio. Dígame. Pero aquí el artículo dice que se considera ya nacido. O sea, si estamos hablando del tema del aborto, es antes, ¿no? O sea, no hay una contradicción. Usted no me entendió lo que he explicado. Perdóneme que le diga. Quiero que me pregunte algo que he explicado. Le he dicho, hasta 6 semanas puedes abortar. Después de las 6 semanas, el ordenamiento jurídico ya no te permite. Está protegiendo la vida. Claro, pero, o sea, entonces justamente aquí, digamos, la ley misma protege a esa persona antes de nacer incluso. Entonces, digamos, pero claro que protege. A partir de las 6 semanas y un día ya te está protegiendo. ¿Cuál es el punto o se me ha perdido? Creo que estaba bastante claro. No, justamente aquí el artículo dice el nacimiento, o sea, justamente una vez que naces, o sea, es cuando ya saliste del estómago de la mamá, digamos, justamente, entonces, mientras tanto, aún no has nacido. Eso tiene toda la razón, pero clarito dice, al que está por nacer, no dice al nacido, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le beneficie. Eso es lo que está diciendo, al que está por nacer. ¿Ok? Déjeme terminar y seguimos hablando. Dice, el nacimiento con vida se presume, salvo la prueba contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimiento quirúrgico. En este caso es la cesárea, pero hay cosas que se han avanzado. Es la inseminación in vitro, por ejemplo, ¿no es verdad? Estás hablando de cosas que ahora
en ese momento no estaban avanzadas. La subrogación de el útero materno, ¿no es verdad? O sea, hemos avanzado muchas cosas más. Incluso, pero aquí no la ponen todavía porque se llaman derechos humanos de la cuarta generación, la clonación. ¿Se dan cuenta que la clonación es un tema muy, muy complejo? Porque está sacando, es su nombre, está sacando un clon, está sacando un duplicado de un sujeto que existe. No es verdad, pero ese no es un tema en este momento para tocar. Lo que estamos tocando es las formas de nacimiento. Puede ser natural, puede ser por cesárea, puede ser un embarazo que lo has tenido in vitro, has tenido un útero subrogado o cualquier otra técnica que se utilice. Miren lo importante que es nacer en este sentido. ¿Han escuchado? Nacer. ¿Por qué? Porque la otra es que salgas del útero de tu madre. Solamente hay dos. Por eso es que los médicos lo primero que hacen es una prueba de vida. Y entonces han visto que golpean el trasero del niño o buscan una manifestación de vida. ¿Por qué? Porque si ese bebé tuvo una manifestación de vida, ha nacido. La palabra es tautológica porque hay gente que dice, ha nacido vivo, ¿cómo puede? ¿Acaso nacen muertos? Pues está clarísimo, ha nacido. Pero ustedes escuchan, ¿no es verdad? Y dicen, ha nacido vivo, ha nacido muerto. Y yo he escuchado de docentes que decían, el bebé ha nacido muerto. Y dices, es una estupidez, o sea, quiere ser gráfico lo que te está queriendo decir, pero en realidad ha salido del útero de su madre muerto. Eso es lo que ha pasado. No estaba vivo. ¿Por qué es tan importante esa señal que acabo de decirles? Porque ustedes ven en los informes de nacimiento de los hospitales o clínicas, dicen a las 7:23, tal, nació. No, algunos ponen vivo, por eso me quedo ahí, porque esa es una estupidez, una tautología. O la otra, muerto, salió muerto, no hay otra. ¿Por qué? Piensen esto y miren la gravedad de esta circunstancia. Si tú has nacido y un segundo después has muerto, ya eres causal de línea hereditaria. ¿Y saben qué más? Tienes derecho al nombre y apellido. ¿Y qué más te genera eso de tener derecho al nombre y apellido? Te van a enterrar. Vas a ir al cementerio y van a decir, aquí está Angelita de los cielos, Flores, Serranos. Si tú saliste muerto, no tienes derecho a un nombre. ¿Y qué van a hacer con ese bebé, con ese feto, lo que ustedes quieran? Entregar a sus padres y decir, haz lo que tengas que hacer. Pero no puedes enterrarlo, porque no tiene nombre. No tiene nombre, nunca nació. Entonces, miren la diferencia. A ese bebé que salió muerto, lo vas a tener que enterrar en tu jardín, alguna parte, y se acabó la historia. Los padres le pondrán el nombre si es que quieren, pero jurídicamente no tiene derecho. ¿Sí han entendido lo grave que es esto? Miren la diferencia de haber nacido y de haber salido. Bueno, ¿está claro? ¿Está claro? Ahí está. Llama. Doctor, una consulta. Cuando sale el útero muerto, ¿hay alguna prohibición para que se entierre al bebé? ¿Hay alguna ley que te prohíba? A ver, te lo entregan, te entregan. Aquí, Swift, listo. Bueno. Pero como padre yo creo que van a querer. ¿Cómo vas a poder enterrarlo si nunca ha nacido? Ese es el tema. Quiero que tengan ese sentido común. Si nunca nació, ¿a quién estás enterrando?
¿me entienden? Jurídicamente, o sea, biológicamente dices, aquí está calentito, ha salido del útero, etcétera, etcétera. Está muerto. Y el derecho en esto es muy objetivo. ¿Está claro? ¿Por qué son las 6 semanas, saben? ¿Por qué se plantean generalmente entre 6 y 8 semanas para abortar? Porque dicen que no tienen sensibilidad. Pero aquí hay una gran discusión sobre eso. Todavía hay una gran discusión. Dicen que es un cigoto. No es verdad, es un huevo el que entra. Pero no lo vamos a hacer. Probablemente con el tiempo lleguemos a ser más sofisticados. La gente que defiende el aborto, ellos argumentan esto y dicen ese huevo cigoto no tiene ningún tipo de sensibilidad. Por eso es que marcan ese deadline y después dicen, a partir de este momento ya no lo puedes abortar. ¿Por qué? Porque dicen que empieza a generar su sistema nervioso. Es complejo. ¿De acuerdo? El que esté libre de culpa que lance la primera. ¿Está? Bueno, hicimos este artículo 1. Piensen, para que piensen en su existencia, para que piensen lo privilegiados que somos al haber nacido. Para empezar, vamos adelante. Artículo 2. Fin de la personalidad y congruencia. Como hay un comienzo, hay un fin de la personalidad. Y dice, la muerte pone fin a la personalidad. ¿Está claro? Pero te pone fin a una personalidad entre comillas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama, ¿qué? Sucesión. Y entonces, por eso es que tú tienes 2 apellidos, porque eres sucesor de tu padre y de tu madre. Y les vas a suceder en sus herencias, en sus bienes, en sus acciones, en sus activos y también en sus pasivos. Y ahí empiezan tus obligaciones. No es verdad, te voy a recibir una herencia de $1 millón. Sí, monstruo, pero no sabes que tienes un crédito de $850,000. O sea, vas a recibir el $1 millón, pero también vas a recibir, en este caso, los derechos y las obligaciones que tus predecesores tenían. ¿Está claro? Tenían. Vas a ver en su momento que puedes renunciar a ello, pero lo tienes que renunciar antes, no cuando digas, a la miércoles mi padre está quebrado, ahora ya no me interesa. Lo tienes que hacer antes, con bastante tiempo antes, y decir, no me interesa recibir esta herencia. ¿Por qué? Porque sé que tiene números rojos. Y es absolutamente natural. Si sabes que tu padre o tu madre han sido dispendiosos o tienen números rojos, el propio ordenamiento jurídico, miren, el derecho es muy sabio en estas cosas, dice, puedes renunciar, vas a ir donde el juez y decir, yo no quiero ser heredero de mi madre o de mi padre. ¿Por qué? Porque tiene más pasivos que activos. ¿Y por qué el juez te va a dar la razón? Tiene usted toda la razón. Porque yo no puedo ir a resolver el tema patrimonial de una persona en desmedro del patrimonio de otra. ¿Sí se entiende? ¿No es verdad? Está logiquísimo. Y en este sentido, el tema, por ejemplo, ayer que se ha agarrado entre el señor Lara y el señor Velasco, es que Velasco lo ha respetado mucho. Yo le voy a mandar chorizo. Perdónenme, pero perdónenme. O sea, que si tu padre es un asesino, tú tienes que ser asesino, cambiar la responsabilidad. Por favor, ha sido demasiado, en este caso contemplativo, el señor Velasco. Y realmente le daba pena porque el tipo, tac, le incidía. Era que los padres de Echeria dejan de ser cargoso, que le hable como él habla. Y decirle, otra vez. Y cada vez, otra vez, ya pues empezando en serio. Le ha tenido mucho respeto. Su libreto le han trabajado muy mal. Ese es el problema. Le han trabajado muy mal. Porque Lara no tenía una propuesta. Solamente atacaba y atacaba. Y cuando le han dicho, propon cómo vas a manejar
el Congreso, creo que ustedes leyendo esto mejor lo hubieran hecho. De verdad, mejor leyendo la Constitución Política del Estado. Y voy a hacer un comentario más. Menos mal que es abogado. Menos mal que es abogado. Eso dice, debe ser, nadie la construirá a conocer. Menos mal que es abogado. Vamos con el 2. La muerte pone fin a la personalidad. Dama. Si la herencia es un derecho para uno, entonces ¿qué pasa si tus padres no te dejan nada? En el testamento te ponen como que no quiero que mi hija reciba. ¿Puede haber algún problema a raíz de eso? Eso será pues, en la ley americana. Aquí están sí o sí obligados a dejar. Cada país tiene su propio modelo. Por eso hemos hablado de la soberanía y sus particularidades. Entonces, si alguien hace un testamento, Solamente un porcentaje del testamento. Ya lo vamos a tocar. Relájese, le va a interesar. Y también les va a interesar cuando hay divorcio, van a ver, es bien interesante. ¿De acuerdo? El derecho es patrimonialista, chicos. De la muerte. Se oye. Profe, usted habló de que la herencia se puede renunciar a Sí. la herencia. ¿Esa renuncia es irreversible? No, puede ser reversible. Ok. Pero hasta antes de que muera tu papá. Ok. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que le va a pedir, ¿no es verdad? Entonces los acreedores. Si el padre ya se murió, o sea, chao. O sea, tú ya no estás en la línea. ¿Ok? Listo. La muerte pone fin a la personalidad jurídica. Pero ya les he dicho, no es tan así. ¿Por qué? Porque ahí está. Se llama que el derecho habiente, el que te está dando derechos, y el causaviente, el que está recibiendo derechos. O habíamos dicho que el que deja la herencia se llama decurios o derecho habiente. Dice, la segunda parte, miren lo interesante que es. Cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede comprobarse la premoriencia, es decir, quién murió primero, para determinar un efecto jurídico se considera que todas murieron al mismo tiempo. Cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede comprobarse la premoriencia para determinar un efecto jurídico, se considera que todos murieron al mismo tiempo. Pongamos un ejemplo, un accidente. ¿No es verdad? Y ahí está toda una familia. En ese sentido se dan cuenta que uno ha muerto antes que los otros. Hay premoriencia. ¿Quién puede ser? Madre, padre, hijo, abuelo, nieto, ¿quién? Pero es tan cortita el espacio de tiempo entre el fallecimiento de uno y otro que es muy difícil poder determinar eso. ¿Se puede? No lo sé. Científicamente debería ser posible. Probablemente sí. Pero son segundos. En ese sentido, ¿qué es lo que están diciendo? Para no tener estas dudas, porque se dan cuenta que es muy distinto que muera primero el padre, o que muera primero la madre, o que muera primero el nieto, o que muera primero el abuelo, entenderán que esto se vuelve un despelote, y entonces lo que hacen es decir, señores, todos murieron por igual. Y entonces, a partir de ello, aperturarán la herencia, y el juez determinará a quién le corresponde ser declarado querido. ¿Estamos? ¿Listo? Listo. Aquí viene la pregunta que usted hizo en el artículo 3. ¿Qué es la capacidad? Hemos hablado de la personalidad jurídica. Es lo que tú tienes, pero ahora viene la capacidad y dice, la capacidad, artículo 3, y dice, toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta limitaciones parciales solo en los casos especialmente determinados por la ley. Aquí, esto les pido, por favor, esta definición que se las voy a dar es de Francesco Messineo, que es de los pocos conceptos que realmente lo he memorizado. ¿Por qué lo he memorizado? Por la necesidad o por la repetición permanente de esto. ¿Qué significa la capacidad jurídica? Aquí dice capacidad jurídica. Y lo define excelentemente Messineo,
Y ahí empieza mi enamoramiento con ese dinero. Dice, es la aptitud legal. Legal, no biológica. Es decir, jurídica es la aptitud legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y poder ejecutarlos o ejercerlos. Voy a volver a repetir. ¿Qué es la capacidad jurídica? Es esa aptitud legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y poder ejercerlos o ejecutarlos. Por lo tanto, se darán cuenta que es el derecho el que te va a reconocer si tú tienes esa aptitud. ¿Por qué? Aquí dice, esta capacidad experimenta limitaciones parciales solo en los casos especialmente determinados por la ley. ¿Qué significa? Hay personas que no tienen o están limitadas sus capacidades. Por ejemplo, una persona menor de edad, ¿qué es menor de edad? ¿Está claro? Que va a llegar a tener mayoría de edad, sí, pero mientras no llegue ese tiempo fatal, que se llama de cumplimiento, no es en visión negativa. Lo fatal es que es un día absolutamente determinado. En derecho se habla de plazos fatales, no es que sea nada negativo ni tiene que ver algo con la muerte. Te dicen, tienes 3 días fatales para presentar pruebas. Eso quiere decir que sí o sí se te acaba tu deadline ahí. ¿De acuerdo? En ese sentido, un menor de edad no tiene capacidad jurídica. Tiene una capacidad jurídica que está limitada. ¿Por qué? Porque cuando cumpla los requisitos de la mayoría de edad o su capacidad psicológica, etc., pues se va a habilitar. Pero hay otras circunstancias en las cuales no vas a poder llegar a tener capacidad jurídica. Por ejemplo, una persona que en este caso tiene una, ¿qué se llama? Discapacidad mental. Pero no necesariamente, no todos. Por ejemplo, los autistas, no. Por ejemplo, los chiquitos que tienen, ¿qué se llama? Down, tampoco. Debes tener una fuerte esquizofrenia, por ejemplo. Para empezar, todos los seres humanos, no hay un ser humano que sea sano. ¿Está claro? Todos tenemos un determinado grado de esquizofrenia. Solamente que hay tipos que obviamente están más avanzados y se manifiestan. No. Así que el que me venga a decir que es sano, no hay sano. Ese ñato, si fuera sano, es perfecto. ¿Sí me entendió? Todos tenemos un grado de esquizofrenia. Eso ya está comprobado. ¿Quiénes más pueden ser incapaces en este caso? Puede darse, por ejemplo, una persona, y aquí sí, un parapléjico. Es un vegetable. ¿Qué puede hacer? Y algunas discapacidades mentales. Las discapacidades físicas ya las han superado. ¿De acuerdo? Ya se han superado. Vamos a seguir metiéndonos con. ¿Está claro? Toda persona entonces tiene capacidad jurídica, entendida como la aptitud legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y lo más importante, poder ejercitarlos. Lo tienes que demostrar. He pasado los 18 años, puedo casarme, puedo hacer un trabajo, puedo hacer una empresa, puedo divorciarme. Ahí está, estás ejercitándola. Porque esa capacidad jurídica puede estar limitada. ¿Quiero volverme a casar? No, pues si no tienes una sentencia ejecutorial de divorcio, hay una limitación. ¿No es verdad? No es que no puedas. El día que salga tu sentencia ejecutoriada, puedes volverte a casar. Claro que puedes volverte a casar. La otra, voy a seguir haciendo negocios. No, porque tú tienes una sentencia de, en este caso, por ejemplo, de haber puesto una bancarrota a una empresa y mientras no cumplas tu sentencia, no estás habilitado para poder abrir una nueva empresa. Esas son las limitaciones a la capacidad jurídica. Cerremos con el artículo 4. Dice mayoría de edad y capacidad de obrar. Dice, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. El mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil
salvo las excepciones establecidas por la ley. El mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas por la ley. Aquí tenemos 2 minutos y voy a cerrar sobre esto. La mayoría de edad, ¿por qué creen que es a los 18 años? ¿Cuál es el argumento? ¿Creen que es algo aleatorio? ¿Por qué? La madurez. ¿Por qué a los 18 años? La madurez que una persona puede adquirir con los años para la toma de decisiones. Pero, dama, recuerde que en otros países la mayoría de edad puede ser a los 21, o puede ser a los 22, o 20. Lo que usted ha dicho es cierto. Se supone que los bolivianos han hecho un estudio en ese momento y han visto que has llegado a un nivel de madurez tanto físico como psicológico a los 18. Por eso es que hay cosas que están precisamente marcadas por ello. Si ustedes se fijan en el bachillerato, se supone que debes hacerlo a los 18 años. Se supone que tienes madurez ya para poder estudiar una profesión, un técnico medio, lo que sea. Académicamente estás intelectualmente armado para hacer ello. Si ustedes se fijan, hace varios años eso ya se ha relativizado, pero la mayoría de mises que se daban eran a los 18, 19, 20 años. Ahora ya se ha relativizado, incluso hay candidatos de 40 años. ¿Pero por qué eran 18, 19, 20 años? Porque se supone que han llegado al mayor grado físico de esas personas, ¿no es verdad? Y ahí está, ahí marcan a los 18 años. Ahora, muy interesante, en Bolivia tienes capacidad física y capacidad jurídica a los 18 años. Por ejemplo, derecho civil, perdóneme. Por ejemplo, en la Argentina no. A los 18 años tú puedes conducir un vehículo, puedes hacer muchas cosas, pero contratos comerciales o mercantiles 21 años. ¿Por qué? Porque consideran que todavía tienes un grado de inmadurez. Y aquí voy a cerrar nuestra charla de hoy día. Chicos, a ver, dense la vuelta y véanse a los 18 años ahora. ¿Cómo se ven a los 18 años? Unos changos con jaletita, ¿no es verdad? ¿Será lo más adecuado? ¿Será lo más adecuado la mayoría a los 18? No lo sé. Recuerden que el señor Evo Morales llegó un momento a entusiasmarse por los votos que dijo que iba a bajar a 16. Ahí está. Pero ese entusiasmo. ¿Se dan cuenta un chango de 16? De verdad, es un niño. Es una niña. A los 18 todavía somos niños. Si en este momento tengo que recordar que no están en high school. Listo, nos vemos el miércoles. Gracias. Salvarse, son menores. No creo, son menores. ¿Tiene eso? Sí. ¿Se ha divorciado? No, mamita, No. Sí, pero... Ya está puesto. Vamos a hacerlo, yo creo que el 20 de noviembre, de octubre.